los cordobeses, dice, los cordobeses estamos fundidos en el molde de la ciudad en que vivimos, por lo que sus características son las nuestras. O dicho de otra manera, la identidad de una ciudad no es sino la de los hombres que la habitan. Y Córdoba tiene, a mi ver, dos rasgos fundamentales de los que se derivan casi todos los demás: la rebeldía y el ingenio. Lo dice Prudencio Bustos Argañarás en Historias que nos contaron mal. De nuevo, la rebeldía y el ingenio de los cordobeses hace refracción en el país con los saqueos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Muy bien. No sé si con los saqueos, pero por lo menos con los reclamos, que después devinieron lastimosamente en los saqueos. Me gustaría que Córdoba diera ejemplo y marcara hitos en otro tipo de cosas, no en estas. Me duele como cordobés lo que ha ocurrido, por cierto, y me duele también el hecho de que haya replicado en otras ciudades del país, como si nosotros fuéramos un poco la chispa que incendió que precipitó este incendio. ¿Tenemos capacidad para generar estas refracciones o esa chispa, o es que en realidad la calma era tan tensa que si hubiese ocurrido, no sé, por decir en Santiago del Estero o en Tucumán, hubiese tenido la misma refracción? Sí, bueno, eso es ucronía, es suponer lo que habría ocurrido. Yo, entrando en eso, la característica es válido. del cordobés. Creo que es perfectamente válido. Hagamos un juego de imaginación. Porque acá pasó el cordobazo, acá pasó la reforma universitaria, acá pasaron tantas cosas que se gestaron. No sé si es porque pertenecemos a una provincia mediterránea, por las características del cordobés. Yo creo que se han sumado las dos cosas. Esto ocurrió por un hecho fortuito, o por lo menos impensado, que podría haber ocurrido en cualquier lado. Un año atrás se inició en Bariloche también un problema que no alcanzó la magnitud de y empezó a replicar también en el resto del país, no sé si te acuerdas. Sí. En diciembre o noviembre del 2012. De manera que eso podría haber ocurrido en cualquier lado y repetirse en otros. Pero el hecho de que ocurriera en Córdoba no es neutro. Córdoba, como vos acabas de señalarlo, ha sido a lo largo de la historia del país la contestataria, la que siempre daba el primer paso, la que iniciaba las acciones que después repercutían en el resto. Ha sido la contracara, el término dialéctico del puerto. La historia nuestra es la historia distinta de la del puerto, es una visión mediterránea y diferente, de intereses distintos, y que representa un poco la visión de todo ese enorme conglomerado que los porteños nos han metido en la cabeza, que tenemos que llamarle interior. Dividir el país en una ciudad y todos los demás 3 millones de kilómetros cuadrados en un conglomerado heterogéneo que se llama interior. Bueno, ese interior, que yo creo que ningún país se divide así, encuentra en Córdoba un poco la voz que lo representa. ¿Nosotros juntaremos bronca o seremos diferentes los cordobeses? Somos embroncados por naturaleza. Sí y sí. Las dos cosas. Somos rebeldes, no nos gusta que nos manden, ni que nos impongan la rebeldía? Cosas. Siempre y cuando se mantengan los cauces de la buena educación, del respeto al otro, de la tolerancia, sí. La rebeldía por la rebeldía en sí mismo no tiene sentido, y cuando la rebeldía lleva a actos indebidos de atropellar derechos ajenos, me parece que ya se convierte de rebeldía en sedición, en algo feo, en algo malo. ¿Entendió esta rebeldía de la policía usted? ¿La justificó? No, la entiendo, pero no la justifico. Yo entiendo que los policías no pueden vivir con los sueldos que tienen, que están arriesgando la vida por un sueldo casi miserable. De manera que entenderla, la entiendo, los acompaño en el reclamo, estoy a su lado. Lo que no puedo admitir es que una fuerza que está para preservar el orden en una provincia, y en este caso en una ciudad, pueda abandonarla a esa ciudad, dejar a sus habitantes a la buena de Dios y expuestos a que los saqueadores y los ladrones hagan lo que han hecho. Digo, cuando los políticos hacen oídos sordos y se dan estas situaciones, ¿no parece contradictorio, pero de alguna manera se fortalece la democracia en el sentido que por fin los policías en estas circunstancias han entendido que tienen el verdadero poder y que el poder está en el pueblo? Ese poder no es el de la democracia. Primero, que ellos no son el pueblo es el conjunto de la comunidad, somos todos, el pueblo es la suma de todo. Incluso la Constitución Nacional dice que con toda fuerza armada que invocando los derechos del pueblo petición en su nombre, comete el delito de sedición. Está hablando de las Fuerzas Armadas o de la policía. No pueden hacerlo. Son algo muy particular por la misión que tienen encomendada.
reitero, hay un montón de formas de reclamar los derechos, pero yo reclamando mis derechos no puedo atropellar derechos ajenos, porque entonces el sistema democrático, mejor, el sistema republicano se ve agraviado, porque en el sistema republicano hay una norma básica, el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Si yo ejerzo mi legítimo derecho de reclamar algo, no puedo avasallar el derecho de 2 millones de personas de transitar libremente cortándoles la calle, pero por pasa ejemplo. con los docentes, pasa con los funcionarios. Sí, pasa porque en este país hay una anomia, ya las leyes no se cumplen, el sistema republicano no está funcionando. Si el Poder Ejecutivo avasalla el Congreso disponiendo la deuda externa o la deuda pública que dice la Constitución que la debe arreglar el Congreso, si dispone de una serie de medidas que no corresponden al Poder Ejecutivo, no estamos en un sistema republicano. Será democrático en tanto al origen electoral de quienes gobiernan, pero el sistema no funciona como sistema republicano. ¿Y entonces usted por qué presentó una propuesta o un proyecto para que se reglamente de alguna manera el derecho a huelga? Sí, justamente por eso, preservando el derecho de los demás. Yo presenté, siendo senador hace muchos años, año 95 de haber sido, un proyecto de ley reglamentando el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales, que son seguridad, justicia, salud, educación y si quiere agregarle energía eléctrica, agua corriente, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esos servicios, primero tienen una característica distinta a la huelga en el sector privado. En el sector privado, la huelga perjudica a aquel a quien se le hacen los reclamos, al dueño de la empresa. En cambio aquí, perjudica a toda la comunidad que no tiene en sus manos la solución y la respuesta a esos reclamos. Punto número 1. Y punto número 2, los derechos de 2 millones de personas, en este caso, no pueden ser vulnerados por el ejercicio del derecho de huelga de un grupito en forma intempestiva. ¿Cómo se reglamentaba a mi juicio o mi propuesta cuál era? Por ejemplo, no puede haber en los servicios públicos esenciales huelgas intempestivas. Tiene que ser anunciadas con cierta anticipación. Segundo, tiene que haber un comité de huelga para que la huelga sea el último recurso, no el primero, ¿no? Como hace el CEP, que está negociando y va a la huelga y a la movilización. Esto no va. Puede haber presión y negociación simultáneamente. En tercer lugar, tiene que haber la garantía de servicios mínimos. Yo soy médico, no puedo admitir que en un hospital los médicos vamos a la huelga y resulta que dejamos morir a los pacientes porque estamos de huelga. Entonces, ¿un policía debería tener el derecho a huelga? Yo creo que en la policía y en las Fuerzas Armadas no existe el derecho de huelga. ¿Y en deberían ningún país sindicalizarse existe. entonces? Sí, eso puede ser. Hay países que están desindicalizadas las policías desde hace muchos años, como en Canadá desde el siglo XIX, como en Bélgica o España, pero renuncian al ejercicio de cualquier medida de fuerza, primero, renuncian al uso del uniforme y al uso de armas en cualquier negociación que hagan como sindicato, porque no puede usted como sindicato ir a negociar e ir vestido de uniforme y poner la pistola arriba de la mesa. Eso déjeselo para Moreno, pero no claro. Puede hacer. Ahora yo digo, entre el derecho a huelga, que podría estar, digamos, reglamentado por parte de la fuerza, y la posibilidad de que, digamos, se trabaje a desgano o se actúe por omisión. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo perfectamente. Digo, tener también una fuerza disconforme no sirve, no vale, porque no nos sirve con que el policía solamente esté parado con su arma reglamentaria encima. Nos sirve con que también tenga la actitud y la necesidad y la generosidad de servir y de hacerlo bien. Entonces, si está disconforme, tampoco se lograría eso. No conviene tener disconforme a las fuerzas policiales. Eso ha sido un error gravísimo de la provincia, obviamente, eso es cierto. Pero si nosotros a los chicos, a nuestros hijos, las maestras, a los alumnos, les enseñan que toda acción tiene una consecuencia. Las malas acciones tienen consecuencias malas. Las buenas acciones, consecuencias buenas. Es una forma de educarlo, de saber lo que es el bien y lo que es el mal. Al chico que comete una acción indebida tiene castigo, el chico que se comporta debidamente tiene su premio. Entonces también vale con mucho más razón para los adultos que se supone que ya estamos educados, aunque entre los argentinos hay que ponerlo en duda esto, ¿no? Entonces ellos tienen que saber, cualquiera tiene que saber, que cualquier acción que haga, aunque sea de pleno derecho, las consecuencias de esa acción es responsable quien la ejecuta. Si yo médico dejo de atender a un paciente porque estoy de huelga y el paciente se muere, el ejercicio del derecho de huelga lo tengo. No me van a castigar por eso, porque es un derecho constitucional. Pero la consecuencia de no haber atendido a ese paciente, que es su muerte,
las tengo que pagar. No puedo salir impune de eso. Tenemos que ser responsables de nuestros propios actos, y con más razón si tenemos encima la responsabilidad de velar por el orden público. Me preguntaba si no habremos involucionado en muchos sentidos cuando veía a vecinos o a comerciantes armados sobre los techos de sus comercios, defendiéndose del otro ciudadano. Digo, si no habremos involucionado incluso hasta las invasiones inglesas, ¿no? Cuando la gente tiraba agua caliente desde los techos para poder defenderse, para que el enemigo, que no era ni más ni menos que otra persona, ingresara. Sí, algunos, porque otros le organizaban fiestas y los iban a visitar a la tarde. Esto en Buenos Aires hay que verlo. Una de las notas de este libro, de los artículos, se llama Sobremonte y las invasiones inglesas, reivindicando la corajuda y eficiente acción de Sobremonte, que los porteños tanto han denostado, y lo que hicieron los porteños cuando llegaron los ingleses, que los recibían con plácemes y les armaban fiestas para celebrarlo. Pero al margen de eso, que no hemos ido al tema. Acá no lo recibían con fiestas, sino con armas. Hemos retrocedido. Entonces... Hemos retrocedido y hemos vuelto a aquello que decía Hobbes, del hombre, lobo del hombre. Y ahí se retrocede precisamente cuando el Estado de Derecho desaparece. Cuando los gobiernos que hemos elegido, cuando el orden establecido es superado por un gobierno ineficiente, por una fuerza que no cumple con su deber y, por supuesto, por los maleantes que hacen estas cosas. Eso es muy triste. Es absolutamente triste que la Argentina haya retrocedido a ese nivel, de que los ciudadanos estemos enfrentándonos unos con otros. Y que tengamos que armarnos. Terrible. El tema de las armas. Terrible. Históricamente, ¿sintió que haya habido una etapa de tanta convulsión, digamos, del pueblo? Sí, ¿A qué nos parecemos? ¿A qué etapa nos parecemos de la historia argentina? En las acciones, no en las motivaciones ni en las causas que lo llevaron, que tuvieron. Pero a mí me recuerda algo que he vivido durante el Cordobazo, ver las máquinas que estaban ensanchando la avenida Chacabuco incendiadas, Citroën que habían sacado de una concesionaria en la avenida Colón ardiendo en llamas, o las oficinas de Xerox también destruidas. Fue distinto, no fueron a saquear, fue una cuestión que tuvo connotaciones de tipo político, gremial. Pero fueron a quemar lo que encontraban a su paso. Y nosotros celebramos eso. Yo también celebro que se haya caído el gobierno fascista de Onganía con eso y con otras cosas. Pero no puedo celebrar el vandalismo, porque no podemos tener un doble patrón moral. El vandalismo, el crimen, el robo, son malos cualquiera sea la causa que se invoque y cualquiera sea el que lo lleve adelante. No celebremos el vandalismo. No podemos celebrar, porque si no estamos sembrando violencia y terminaremos cosechando violencia. Si enarbolamos la imagen del Che Guevara para defender los derechos humanos, algo está funcionando mal, porque ese hombre atropelló derechos humanos, por más que a algunos les guste la tiranía, la monarquía que instauraron en Cuba. Pero no podemos enarbolar a Hitler o a Stalin o al Che Guevara en una pancarta diciendo que defendemos los derechos humanos. Algo no cierra. Entonces ese mensaje que la gente está recibiendo, ese mensaje le está diciendo que la violencia se aplaude, entonces su violencia también tiene que ser por lo menos condonada. Como aprendimos de los militares, y la mayoría dice, los militares no vuelven más porque no tienen cabida. ¿No volverán los saqueos a Córdoba? ¿Habremos aprendido algo? No, no tiene nada que ver. Los militares tampoco eran los que debían ocuparse de evitar los saqueos. Las Fuerzas Armadas están para otra cosa en un país y acá no cumplieron con su misión, sino que se dedicaron a voltear gobiernos. Ojo, ampañados por un buen sector de la población. Digo, pero ¿habremos aprendido algo de esto que pasó en Córdoba? No, me parece que no. Me parece que los hechos están demostrando que no solo no hemos aprendido, sino que estamos cayendo en aquello que decía Einstein, que la locura consiste en repetir siempre la misma acción esperando resultados diferentes. Los argentinos cada 10 años volvemos a elegir un gobierno al que le damos la suma del poder público. Elegimos un príncipe dotado de todas las facultades y con poder absoluto. Nos organiza una fiesta. La tiranía del poder vestida de democracia. Claro, nos organiza una fiesta, la fiesta populista, que la disfrutamos, nos parece fantástico, lo seguimos apoyando, hasta que nos enteramos de que la fiesta había que pagarla, que no era gratis y el país está en la quiebra. Esto nos viene ocurriendo cada 10 años, entonces no aprendemos, Fabián. Bueno, si recién arranqué con el libro, muchísimas gracias por habérmelo enviado, y ya me atrapó. Espero este fin de semana lo voy a leer y lo voy a llamar para hacerle mis comentarios. Muchísimas gracias, Prudencio. Como siempre, tan interesante todo lo suyo.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa.